Bien, vamos a la primera entrevista política de esta mañana. Estamos junto al diputado Gustavo Asbun, que nos acompaña de la UDI, para conversar de muchas novedades en materia política que vimos este fin de semana, empezando por las palabras del candidato presidencial de su partido, Lawrence Goldborn, en el Consejo Ampliado. Me gustaría saber qué le pareció la primera, quizás, gran intervención de Goldborn en esta campaña. Bueno, buenos días. La verdad que yo creo que sin duda el ministro o el ex ministro Goldborn marcó un antes y un después, porque al ser proclamado ya candidato oficial de la UDI y teniendo el respaldo de prácticamente todo un partido detrás, es un avance importante. Yo creo que él planteó gran parte de su programa de gobierno, puso mucho énfasis en materia social, en hacer un diagnóstico claro y preciso de la realidad que está viviendo nuestro país para buscar soluciones en el corto y mediano plazo, pero siempre se enfocó mucho en un área específica que tiene que ver con los grados de mayor sensibilidad que tiene que ver con la transformación hacia una sociedad más justa y más solidaria. La gran pregunta, luego de haber escuchado las palabras del exministro Goldborn, es cuánto se va a adaptar el exministro Goldborn al ADN de la UDI y cuánto se va a adaptar la UDI al exministro Goldborn. O si hay periodos de adaptación ahí. Es que yo no sé si, es que yo no hablaría de periodo de adaptación. Lo primero que hay que dejar en claro es que la UDI es un partido y estamos apoyando un candidato independiente. O sea, y nosotros tampoco hemos presionado y jamás vamos a presionar. ¿Y eso va a tener un costo para la UDI, cree usted? No tiene ¿apoyar a un independiente? No tiene ningún costo, porque obviamente tenemos muchas similitudes y tenemos algunas diferencias que son matices, que son temas menores, pero que nosotros jamás vamos a obligar a Lawrence Goldborn en el fondo a tener un 100% de cercanía con nuestros valores, nuestros principios. Tenemos matices, tenemos ciertas diferencias que son menores, pero que son importantes sobre todo porque... ¿No han hecho concesiones doctrinarias en pos de un pragmatismo político? Es que aquí yo te diría que no hay ninguna duda de que fuera a existir alguna diferencia doctrinaria. Aquí hay materias de forma, son algunos matices que han marcado ciertas diferencias, pero que en el fondo estamos 100% de acuerdo. Ahora, sobre todo, sí, diputado, en lo valórico hay matices que uno ve desde afuera y se pregunta cómo van a hacer un programa de gobierno común. Ayer el candidato Goldborn estuvo en Tolerancia Cero, habló sobre el aborto, por ejemplo, diciendo que él se abriría a regular aquellas situaciones donde los fetos son inviables porque le parece que son los padres los que deben decidir, algo que es una postura distinta a la que hemos escuchado en la UDI, y diciendo también que él está de acuerdo con este acuerdo de vida en pareja, que es otro tema que también genera división dentro de la UDI. ¿Qué va a proponer él en ambas materias si es que no están en sintonía con el partido que en el fondo lo está patrocinando y apoyando? Yo me iría al tema de fondo. Él ha señalado que él está en contra de todo lo que atente contra el derecho a la vida y que obviamente la vida es desde el minuto de la concepción. Eso en primer lugar. Segundo, establece claramente que él está en contra del aborto terapéutico porque hoy día existen mecanismos en el fondo que permiten perfectamente proteger la vida de la madre o en este caso del niño. Y en tercer lugar, lo que él también ha señalado que él no está de acuerdo con el aborto terapéutico en caso de violaciones. Él lo que solamente ha planteado que si existe la inviabilidad en el embarazo, obviamente quede a disposición o quede facultado los padres para tomar una determinación. ¿Y la UDI está de acuerdo con aquello? Es que eso es un tema de debate interno donde no hay una posición común. Lo que pasa es que para ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de regular este tema, me imagino que tiene que estar contenido en un proyecto de gobierno que tenga que estar respaldado por la UDI. Lo que pasa es que aquí lo principal es que primero se protege el derecho a la vida, se protege el derecho del que está por nacer. En segundo lugar, aquí obviamente se condena cualquier tipo de aborto, incluyendo el aborto terapéutico, pero en el caso cuando existe inviabilidad, existe la opción en el fondo, él cree que debiera ser decisión de los padres. La UDI cree lo mismo. Yo creo que un tema que no se ha debatido, no se ha discutido en la UDI, el tema en relación cuando existe inviabilidad. Yo tengo mi postura es contraria, sin embargo respeto en el fondo la posición que pueda tener Lawrence Goldborn en esta materia, porque por algo él es independiente. ¿Y esto no estaría entonces dentro del plan de gobierno de Lawrence Goldborn? Es que yo creo que no está dentro del plan de gobierno. Se podrían producir algunos roces. Si el eventual presidente Goldborn enviara un proyecto en esa materia, ¿cómo votaría usted en el Parlamento? Es que lo que pasa es que yo lo viví, es que en mi caso personal, yo lo tuve. Yo tuve la situación, yo la viví,
Yo siempre he dicho estar en contra de todo tipo de aborto, inclusive cuando existe la inviabilidad del niño que está por nacer. Y el mejor ejemplo es que a mí me tocó vivirlo con mi hija, y yo tuve a mi hija en brazos cuando ella falleció, y eso es impagable. Y obviamente a lo mejor de acuerdo a mi experiencia de vida, que es muy distinto en el fondo a la posición que tú puedas tener en situaciones determinadas, de acuerdo a mi experiencia de vida, yo creo que no lo haría jamás. Okay, su caso es personal, pero en mi caso personal es político, diputado, ¿le costaría al eventual presidente Goldborn, llamándolo así, alinear a sus propios parlamentarios en esta materia? Mira, es que es un tema que no se ha discutido y no se ha debatido en esta materia. Por lo tanto, un tema que habría que discutirlo para saber cuál sería una posición ya oficial de la UDI. Yo creo que la UDI estaría en contra. Sin embargo, te insisto, también entendemos que Lawrence Goldborn es independiente. Y él, en materia de fondo, está muy claro en el tema que él no cree en el aborto terapéutico, ni siquiera cuando sea producto de una violación. Y en materia también del APB, él ha tenido una postura bastante clara, el ABP, el acuerdo de vida en pareja, él ha señalado que está de acuerdo. Dentro de la UDI no hay una postura común, pero eso no significa con que la UDI en el fondo él se esté marcando la UDI o la UDI marcándose él. Y para no dispararse en los pies no le van a pedir que estos temas queden fuera. Él ayer decía que la UDI no le había puesto ninguna condición. Uno se pregunta cómo un conglomerado tan grande como la UDI no le pone ninguna condición a alguien que es independiente, que no tiene otro respaldo político para ir a una carrera presidencial. Porque cuando tú vas al tema de fondo, ¿está a favor o en contra del aborto? En contra. Cuando tú vas a temas de fondo, el matrimonio gay, él está en contra. Es lo que dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero reconoce en el fondo que tiene que haber una solución patrimonial y tiene que haber una solución para las parejas homosexuales, donde él está abierto, y yo creo que mucha gente de la UDI también ha planteado que está totalmente de acuerdo con que exista el acuerdo de vida en pareja. Por lo tanto, aquí, te insisto, son matices y no temas de fondo. En materia de temas de fondo estamos plenamente de acuerdo, por lo tanto aquí yo te diría que en materia doctrinal las posturas son bastante similares. ¿No te estás sacrificando el ADN de la UDI? Absolutamente para nada, por el contrario, aquí ha quedado claramente establecido de que pensamos bastante o pensamos casi en un 100% de la misma manera, con algunas diferencias menores que tendrían que ser de debate interno dentro de la UDI, como el acuerdo de vida en pareja, donde no hay una postura común, pero claramente al no existir esa postura común hay más libertad de acción en esta materia. Diputado, en esa línea de análisis interno uno se pregunta que, bueno, evidentemente hay satisfacción, lo vimos este fin de semana por la proclamación de Lawrence Goldborn, escuchábamos también al diputado Melero, pero al interior de la UDI me gustaría saber si hay algún tipo de corriente crítica, de cuestionamiento, de análisis, que el partido más votado, que tiene quizás la maquinaria política más importante actualmente operando en el país, que es capaz de movilizar también a gran cantidad de electores, lo hemos visto en las últimas elecciones, con gran cantidad de volumen de votos, no haya podido encontrar un militante de sus filas para que llegue a la moneda y haya tenido que ir en busca de un independiente. ¿Esa discusión se da al interior del partido o no se da? No se da. Yo diría que se conversó en algún minuto. No hay frustración en esa materia. Yo diría que para nada, aquí no existe ningún tipo de frustración, al contrario, lo que nosotros hemos dicho es qué modelo de sociedad nosotros queremos construir. ¿Y quién representa ese modelo de sociedad? En este caso es Goldborn. Lo representa mejor Goldborn que el ministro Longueira. Es que lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que tener claro que lo que nosotros queremos también es la posibilidad de tener un candidato que realmente tenga la opción de ganar y no una carrera testimonial. Si para testimonio, nosotros no estamos. Para testimonio está el ministro de Alamán, el ex-ministro de Alamán, dice. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, en el fondo, si para carreras testimoniales, para eso está el candidato de Renovación Nacional. Andrés Alamán no le pareció nada gracioso, dijo que Goldborn era soberbio. Bueno, yo creo que él tiene aquí cada uno tiene el derecho de decir lo que estime conveniente, pero hoy día hay una clara ventaja del ex-ministro. ¿Es clara la ventaja? Pero, o sea, no solo es clara. ¿De acuerdo a qué? Mira, no solo a encuestas y a mediciones donde tú ya no mides intención de voto, como a lo mejor se hicieron antes de las elecciones, dado el voto voluntario, pero donde tú estableces en el fondo preguntas acerca de cuáles son los atributos, qué atributos tú en el fondo resaltas de cada uno de los candidatos, y sin duda Goldborn es muy superior al ex ministro Alamán. Por lo tanto, yo creo que
En ese sentido, cuando ya los atributos, cuando no solo la intención de voto, sino en el futuro, quien vea como quién ve a cuál de los dos candidatos va a ser el líder de la coalición, aparece Goldborn muy superior por sobre Alamán. Cuando tú preguntas en el fondo quién va a ser el próximo candidato de la coalición por el cambio, también aparece Lorenzo Goldborn muy superior a Alamán. Y los atributos también, o sea, eso te muestra claramente hoy día que sin duda tiene una clara ventaja. Eso obviamente se pueden... ¿Y usted sigue pensando que las primarias están de más en ese sentido? A ver, yo he señalado y he sostenido... Lo he dicho varias veces, diputado. Y he sostenido, y lo mantengo, yo creo que las primarias son un método. No es la solución de fondo. Cuando existen diferencias tan grandes, y si esa diferencia se mantiene, se llegara a mantener de aquí a junio del próximo año, yo creo que Renovación Nacional va a tener que tomar una decisión. Si es que está dispuesta a ir a primaria a todo evento y asumir el costo de una derrota, o en el fondo sumarse al proyecto político de Goldborn sin necesidad de asumir ese costo que significa ir a perder una elección. Es una decisión que va a tener que tomar Renovación Nacional en su minuto, si es que se mantiene esta distancia entre uno y otro candidato. Claramente, si fuera al revés, yo te diría que debiéramos asumir la responsabilidad y el sentido común. O sea, usted dice que si Alamán comenzara a repuntar en las encuestas, ¿podría ser que Lorenzo Goldborn bajara su candidatura y no hubiese primaria? No, lo que yo te digo, si yo... Usted dice, en el caso contrario sería lo mismo. Es que es un caso hipotético, pero si estuviéramos no en el caso Goldborn con Alamán, porque yo insisto, yo creo que esa diferencia se va a mantener en el tiempo. Pero en un escenario B, si hubiera sido Pablo Longueira, Jovino Novoa, Joaquín Lavín versus Andrea Alamán versus Sebastián Piñera en elecciones anteriores, claramente yo creo que nosotros teníamos que actuar con responsabilidad, y eso fue lo que hizo la UDI el año 2008, cuando proclamamos a Sebastián Piñera. Es que ahí no había otro candidato. Perdón, nosotros estaba despegado Sebastián Piñera, ¿no? Bueno, es que ese es el tema. O sea, si pero usted está tan despegado Goldborn como en aquel entonces. Hoy día yo creo que Lorenzo Goldborn está demasiado despegado y la diferencia es importante. Y si esa diferencia se mantiene, yo creo que no tiene ningún sentido en el fondo llegar a hacer una primaria cuando todos sabemos el resultado. Al revés, te lo voy a poner en el escenario de la concertación. ¿Tú crees que tiene algún sentido hacer una primaria yendo a Bachelet con todos los precandidatos a la concertación cuando el resultado le dan un sentido de legitimación? Sí, puede ser, está bien, pero de participación ciudadana. Pero tú encuentras lógico que se movilice prácticamente y se utilicen recursos públicos exclusivamente para hacer una primaria para tratar en fondo de, entre comillas, blanquear un proceso de elección de un candidato cuando en la práctica todos saben el resultado. La pregunta es que, ojo, tengamos cuidado. Pero en la Comuna de Santiago todos sabían el resultado y mire lo que terminó, pues. No, lo que pasa es eso, yo creo que las encuestas se equivocaron y además es distinto cuando es el voto voluntario, porque eso significa... Pero las primarias son casi voto voluntario. Claro, que tiene que ver en el fondo quién acarrea más gente y obviamente el escenario cambió. Lo que ¿Qué valor tiene hoy día las encuestas? Básicamente eso es lo que uno se pregunta. Es que lo que pasa es que yo creo que hoy día la intención de voto no tiene ningún sentido. Pero cuando tú hablas de atributos, de personalidad, cuando tú hablas, evalúa en el fondo la trayectoria, la personalidad, cuando tú ves también la capacidad profesional y el desempeño en un cargo público, yo creo que es distinto. Yo creo que hoy día lo que tú tienes que medir son los atributos más que la intención de voto. La intención de voto va a depender de cada candidato, en el fondo el incentivo que haga para que sus electores concurran a votar. Diputado, ya para ir cerrando la entrevista porque se nos va en tiempo, pero me llamaba la atención de que el exministro de Obras Públicas hacía un llamado convocante el día sábado, decía no es suficiente con los partidos de la Alianza, que hay que construir una plataforma mucho más amplia. ¿A quién le estaba hablando? A todos. ¿A todos quiénes? Es que yo creo no que... a los comunistas, me imagino. No, obviamente. Claramente yo creo que ni a los comunistas ni tampoco a la concertación. Pero cuando tú hablas de independiente, es que... Al PRI está hablando, ¿no? Al PRI, y no solo a Renovación Nacional y a la UDI. Sí, aquí... Aparte de la democracia cristiana. Lo que tenemos que entender que los partidos políticos no representan ni siquiera el 5% del electorado o el 1% hoy día del electorado a nivel nacional. Por lo tanto, lo que tú tienes que entender de que claramente una candidatura independiente necesita obviamente el apoyo ciudadano. Y él lo que está haciendo, más que llamar a un partido político determinado, mandarle un mensaje a un partido, lo que está haciendo es mandarle un mensaje a la ciudadanía. Súmense a una campaña, súmense a una candidatura emblemática de una persona que es de clase media, que obviamente estudió en un colegio público, que obviamente estudió con un crédito del Estado y gracias a la meritocracia llegó a ocupar uno de los cargos
más importantes dentro de uno de los holdings más importantes a nivel no solo nacional, sino que internacional, y donde también a través de la meritocracia hizo una excelente gestión como ministro de Minería y posterior como ministro de Obras Públicas, y eso es lo que la gente evalúa. Entonces, el llamado es: súmense a una campaña de un independiente de clase media que ha llegado a estar... Que llegó a ser de clase alta, dice usted. Pero que llegó por meritocracia. A diferencia de otros que en el fondo nacen en cuna de oro, aquí claramente Lorenz se generó su espacio, pero lo más importante es que él no se ha olvidado su pasado. Él nació y él vivió en el fondo el proceso, lo que significa ser de una familia de clase media, de escasos recursos, donde tiene que estudiar en el fondo con un crédito, donde el acceso a la educación fue bastante complejo, y donde claramente eso lo va a llevar a hacer una transformación de nuestra propia sociedad. El modelo social que nosotros queremos construir con una alternativa como Lorenz Goldborn está orientado también al grado de sensibilidad y a la experiencia de vida que él ha tenido durante estos años. Diputado, en el sector público y también en su vida privada. Andrés Alamán durante el fin de semana dijo que en caso de él perder estas primarias estaría dispuesto a trabajar con mucha energía por Lorenz Goldborn. ¿Hay el mismo acto de generosidad por parte de la UDI? ¿Se ponen en el escenario contrario o ni siquiera se ponen en el escenario contrario? Nosotros ya lo hemos demostrado. Porque lo veo con mucha confianza. No, nosotros ya lo demostramos. Lo demostramos en la segunda vuelta presidencial el año 2005. Ya, está bien, pero ese era otro contexto. En este y contexto, lo demostramos también el año 2009. Que Andrés Alamán es más bien un candidato testimonial, porque así lo han dicho. ¿Están dispuestos a ponerse en el otro escenario y hacer un compromiso de también apoyar a RN en caso de que su candidato le vaya en la eventualidad, si es que llegara a pasar que Andrés Alamán ganara la primaria, efectivamente nosotros también nos vamos a poner a disposición y vamos a trabajar como una coalición unida, en el fondo por un proyecto común. Eso yo creo que nadie lo puede poner en duda. Claramente hoy día nosotros podemos tener diferencias, podemos en el fondo estar marcando pautas distintas en relación a nuestros candidatos presidenciales, pero jamás nos vamos a olvidar que nosotros tenemos un contrincante, y ese contrincante es la concertación y no la coalición. Y por lo tanto, en este caso, que estamos en un proceso, unas precandidaturas presidenciales para llegar, ya sea a través de un consenso o a través de primarias para elegir nuestro candidato presidencial, el modelo de sociedad que queremos construir es el mismo. Y por lo tanto, lo importante es que quien encarne ese proceso tenga el apoyo de toda la coalición, y lo va a tener, sea Alamán o Lorenz Goldborn. Claro que, insisto, que nosotros estamos bastante claros que, dada la diferencia que se está produciendo, hoy día hay una carrera testimonial que esperamos que en algún minuto el sentido común y también la responsabilidad de Renovación Nacional se entienda que tenemos que trabajar juntos para pero ese sentido común va porque baje la candidatura. No, yo no sé, es que es un tema que es prematuro definirlo hoy día. Pero si tú... Pero no es descartable. No es descartable. O sea, puede que no se llegue a una primaria. Dice. Es que yo te insisto, si la diferencia sigue siendo la misma y la ventaja es tan grande de aquí a la pero el ministro Goldborn no es Bachelet en las encuestas, por eso lo digo. O sea, no es Bachelet. Estamos hablando de un 45% de apoyo. Es que no es lo mismo cuando tú estás hablando de la intención de voto de una próxima elección presidencial a cuando tú hablas de una primaria. En la primaria participa un sector político determinado. Y ahí en ese sector hay una amplia ventaja de Lorenz Goldborn por sobre Andrés Alamán. Y por lo tanto, si eso se mantiene a la primaria, yo creo que Renovación Nacional va a tener que tomar una decisión. Si está dispuesto a asumir el costo político, lo que significa una derrota, o en el fondo llegar a un consenso. ¿Se dice todavía hay tiempo para bajar la candidatura de Andrés Alamán? O todavía queda mucho tiempo, a lo mejor las brechas se pueden acortar y obviamente ¿Para bajar la candidatura de Lorenz Goldborn? No, jamás. Eso yo creo que eso jamás va a ocurrir. Eso yo creo que ya es un caso demasiado hipotético, eso es muy difícil que ocurra, pero claramente yo espero que Lorenz Goldborn sea el próximo presidente de Chile y claramente marquemos estos meses el modelo de sociedad que nosotros queremos construir, sobre todo con el grado de sensibilidad de una persona que ha vivido los mismos problemas de la gran mayoría de los chilenos. Bien, pues diputado, muchísimas gracias por esta entrevista, nos vamos a quedar pendientes. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Vamos a